In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in ei signem accende. Emite Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Dios y Señor mío, yo creo firmísimamente que estás aquí presente. Os adoro, Dios mío, con todo el rendimiento y afecto de mi corazón, y os pido humildemente perdón de todos mis pecados. Os ofrezco, Señor y Padre mío, esta meditación y espero me concederéis las gracias que necesito para hacerla bien. A este mismo fin acudo a vos, Virgen Santísima, Madre mía, ángeles y santos, para que intercedáis por mí y me alcancéis lo que he menester para hacer con fruto esta meditación. Amén. La epístola es tomada de la profecía de Isaías capítulo 58. He aquí lo que dice el Señor Dios. Si quitáis la cadena de en medio de vosotros, si dejáis de extender el dedo y de decir palabras inútiles, si asistís al pobre con grandeza de ánimo y llenáis de consuelo al alma afligida, resplandecerá vuestra luz en medio de las tinieblas, y vuestras tinieblas se convertirán en un mediodía. El Señor os concederá siempre el reposo, llenará vuestras almas con sus resplandores y librará vuestros huesos, y seréis semejantes a un jardín siempre regado, y a una fuente cuyas aguas no se agotan. Los lugares que habían estado desiertos por muchos siglos, para vosotros estarán llenos de edificios. Vosotros volveréis a levantar los fundamentos abandonados por una repetida sucesión de generaciones. Y se dirá de vosotros que habéis reparado los vallados y restablecido la seguridad de los caminos. Si os abstenéis de viajar el sábado y de hacer vuestra voluntad en el día que me está consagrado, si le miráis como un reposo delicado, como el día santo y glorioso del Señor, en el cual le rendís el honor que le es debido, no siguiendo vuestras inclinaciones, no haciendo vuestra propia voluntad, ni diciendo palabras vanas, entonces hallaréis vuestra alegría en el Señor. Yo os elevaré sobre las alturas de la tierra, y os daré para alimentaros la heredad de Jacob vuestro padre, porque la boca del Señor ha hablado. Reflexiones. Si os abstenéis de viajar el sábado y de hacer vuestra voluntad en el día que me está consagrado. Habiendo sido trasladada la solemnidad del sábado al día santo del domingo, se ha trasladado también a él la obligación de santificarle, de respetarle, de celebrarle con religiosidad, y si las prohibiciones no son en él tan universales ni tan rigurosas, las obligaciones de consagrarle todo entero al culto divino y a los ejercicios de religión no son en él ni menos expresas ni menos indispensables. No se nos prescribe precisamente el número de los pasos en los paseos permitidos, como en la antigua ley. No se nos interdicen ciertas obras serviles que piden las necesidades de la vida. Más ilustrados, más instruidos y más espirituales que aquel pueblo grosero y material, es suficiente que se nos diga en la nueva ley que el día del sábado de los cristianos, esto es, el domingo, es un día santo que el Señor se ha reservado y que quiere que se consagre enteramente a su servicio. Basta que se nos diga que este es el día del Señor y que habiéndose dignado Dios dejar los 6 días de la semana para que nos dediquemos a los negocios temporales, se ha reservado para sí solo este primer día, para honrarle en él con un culto especial y público,
como a nuestro Criador, nuestro Redentor, nuestro soberano dueño. Qué crimen y qué impiedad el faltar a un deber de religión tan esencial. Qué sacrilegio aún el profanar un día tan santo y tan sagrado con una irreligión y una desobediencia tan marcada. Si hay algún viaje que hacer por nuestro interés temporal o por nuestro placer, se deja este viaje para el domingo. Si se nos antoja tener una fiesta de campo, armar una diversión, dar un banquete, todo se deja para los días de fiesta o para el domingo. Los 6 días de la semana son para emplearlos en nuestros asuntos temporales. Son días nuestros, y no hay que tocar a ellos. Únicamente el domingo es el día del Señor. ¿Y qué escrúpulo tenemos en apropiárnoslo y emplearlo todo entero en provecho nuestro? ¿Qué nos importa el profanarle? Si no os abstenéis de hacer vuestra voluntad, dice el Señor, en el día que me está consagrado. Hacemos la voluntad de otro durante la semana. Nos aplicamos, trabajamos, obedecemos. No se diría que Dios no nos ha prohibido el trabajo en este día solemne, sino para indemnizarnos en este santo día de la violencia que nos hemos hecho durante la semana. En este santo día no nos aplicamos más que a hacer lo que nos agrada. Juegos, paseos, romerías, banquetes, espectáculos, partidas de caza. ¿Qué otros son los ejercicios de la mayor parte de las gentes en este día sagrado? Buen Dios, qué manantial de remordimientos crueles y de sentimientos tendrán algún día algunos cristianos tan irreligiosos, tan poco fieles. La cesación de toda obra servil debe considerarse, según la expresión del profeta, como un reposo delicado, esto es, fácil de profanar. Es un descanso indispensablemente destinado a honrar al Señor, a servirle, a escucharle, a gastarle en la meditación, en la oración. Aprovechad el reposo que yo os procuro en este día, nos dice Dios, para contemplar mis beneficios, para admirar mi poder, para conocer mi voluntad, para rendirme el culto religioso que me es debido, para ejecutar mis órdenes. Hay hoy muchos que al fin de este día tan santo se encuentren más devotos, más religiosos, más cristianos, más fieles. La profanación del día santo del domingo es un crimen. ¿Quién hay que piense en detestarle, en hacer penitencia de él, en confesarse de él? Y se extraña después de esto el que tantos se condenen. El Evangelio de la Misa es de San Marcos, capítulo 6. En aquel tiempo, siendo de noche, estaba la barca en medio del mar, y Jesús solo en tierra, y viendo a sus discípulos que remaban con mucho trabajo, porque tenían el viento contrario, hacia la 4ª vigilia de la noche se dirigió a ellos caminando sobre el mar, y quería al parecer pasar de donde ellos estaban. Mas cuando ellos le vieron que andaba sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Todos pues le vieron y quedaron turbados, e inmediatamente habló con ellos y les dijo: Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Y enseguida entró en su barca, y el viento cesó, lo cual les asombró todavía más, porque no hicieron entonces reflexión sobre el milagro de los panes, y su corazón estaba fascinado. Después de esto, habiendo atravesado el lago, llegaron a desembarcar al país de Genesaret. Inmediatamente que salieron de la barca, fue conocido Jesús, y cuando recorrían aquella región, los habitantes traían los enfermos en sus lechos y los ponían por donde quiera que oían que pasaba. En donde quiera que entraba, ya en los caseríos, ya en las aldeas o ya en las ciudades, ponían los enfermos en las plazas públicas
y solo le suplicaban que les dejase siquiera tocar la orla de su vestido. Y en efecto, todos los que le tocaban quedaban curados. Meditación. Punto primero. Considera que una de las pruebas más sensibles, más claras y más concluyentes de la verdad, de la bondad y de la divinidad de nuestra religión son las persecuciones. El número y la cualidad de los enemigos, las olas, los huracanes y las furiosas tempestades que han agitado a la Iglesia desde su nacimiento sin que haya sido sumergida, sin que haya ni aún envejecido, sin que haya perdido nada de su santidad, de la pureza de su fe, de su primer esplendor, de la perfección de su moral. Apenas había nacido cuando toda la nación judía se sublevó para sofocarla en su cuna. Todavía no tenía más secuaces que 12 pobres pescadores sin nobleza, sin nombre, sin estudio, sin ningún apoyo humano. Todavía no contaba esta iglesia más que con un puñado de fieles, todas gentes sencillas, groseras, a quienes el Evangelio hacía aún todos los días más pobres. Cuando los grandes del mundo, los sabios de la Grecia, los emperadores, todos los gobiernos de las provincias, cuando todo el universo conspiró a su pérdida, escandalizados por la incomprensibilidad de sus dogmas, espantados por la pureza, la santidad, la austeridad de su moral, indignados por la flaqueza, la simplicidad, la pobreza de estos nuevos predicadores y de estos doctores de una religión tan sorprendente. ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué no se ha empleado para destruir, para aniquilar la religión cristiana? ¿Cuántos suplicios y cadalsos se han levantado? ¿Cuántas hogueras se han encendido para extirpar, para hacer olvidar hasta el nombre de cristiano? ¿Y en qué ha venido a parar esta espantosa, esta universal conspiración contra la Iglesia? Los príncipes, los grandes de la tierra han apurado las amenazas, las crueldades, los tormentos, las potestades mundanas han pasado y la Iglesia subsiste siempre la misma. Los patíbulos se han caído de viejos, las ruedas y los caballetes se han gastado por el largo y frecuente uso que se ha hecho de ellos. Las hogueras se han consumido y los fuegos se han extinguido. Las uñas de hierro y las espadas se han embotado a fuerza de desgarrar víctimas inocentes. Más de 18 millones de mártires, de todo sexo, de toda edad, de toda condición, han derramado arroyos de sangre en todas las provincias, en todas las ciudades del mundo. Y esta sangre de los mártires ha sido como una semilla de nuevos cristianos. La religión cristiana se ha acrecentado, se ha fortificado, ha triunfado del paganismo. La Grecia ha sometido su pretendida sabiduría, tan ponderada, a la santa locura de la cruz. Esta cruz, hasta entonces mirada como un objeto de infamia y de horror, es ensalzada. Ella ha sido elevada hasta sobre el trono del Imperio Romano. Todos los pueblos del mundo, los más sensuales, los más disolutos, han recibido el yugo de la fe. Los más espantosos desiertos, las soledades más horribles, se han poblado de santos penitentes. La Iglesia se ha levantado por su propia virtud, por su pura santidad, sobre las ruinas soberbias de tantos templos de ídolos. Buscad un motivo de credibilidad más divino. Escoged una prueba de nuestra religión más concluyente y más invencible. Qué dicha la nuestra de estar criados en esta santa religión. Qué gracia y qué consuelo el vivir y morir en el seno de esta iglesia. Pero qué desgracia el ser cristiano y no guardar las leyes de tal. Qué desdicha el ser hijos de la iglesia y no vivir según las máximas del Evangelio. Punto segundo. Considera que de todas las persecuciones que ha sufrido la Iglesia,
las más crueles y las más formidables han sido las que le han suscitado sus propios hijos, y que las tempestades que ha sufrido más peligrosas y más temibles son las que se han formado y han nacido en el seno mismo de la Iglesia. Sus enemigos domésticos han sido más temibles que los extraños. ¿Qué sociedad podrá jamás sostenerse si sus columnas se bambolean, se desmoronan? Sin embargo, la Iglesia se ha sostenido siempre contra esta persecución doméstica. Los vientos más furiosos, las olas más irritadas, las tempestades más violentas no han podido estremecerla. Lejos de sumergirse, ella ha visto levantarse y concluirse las tempestades que debían haberla tragado 100 veces. Ha visto nacer y ha visto morir todas las sectas que habían jurado su pérdida. Ninguna ha habido que no se haya vanagloriado de que era la verdadera Iglesia. Ninguna que, al rebelarse contra la Iglesia de Jesucristo, no haya mirado como un punto capital el degradar al vicario de Jesucristo y destruir la Santa Sede. Ninguna que, engañando a los incautos y ganando a los libertinos, no se haya hecho un partido poderoso y no haya empeñado en sus intereses a las mismas potestades. ¿Qué de príncipes poderosos, qué de hombres sabios, qué de grandes prelados, respetables por su saber, por una exterior regularidad de costumbres, por la dignidad de sus sillas se han sublevado desde los primeros siglos contra la Iglesia? Su trama, su rebelión engrosada por un pueblo infinito se han hecho tanto más temibles, cuanto que sus pretextos han sido siempre más especiosos y sus motivos más plausibles. Ellos acusaban a la Iglesia de que había caído en el error. Ellos no atacaban, si hemos de creerles, más que al error y a la relajación. No clamaban todos más que por la reforma. Arrianos, nestorianos, eutiquianos, pelagianos, luteranos y calvinistas. ¿Qué no se prometía esta nube de enemigos de la Iglesia? ¿Qué máquinas no han movido? ¿Qué artificios no han puesto por obra? Todo el infierno se ha sublevado, se ha armado contra la Iglesia en su favor. Esta pobre navecilla, agitada en medio de las olas, batida por los vientos feroces, parecía que debía sumergirse a cada paso. Si hubiese aún dicho que el Salvador la había abandonado al furor de los vientos y de las olas, o al menos que dormía durante la mayor tempestad. Confiad, no temáis. Las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra ella. En efecto, todos estos vientos impetuosos han calmado, todas estas nubes han estallado y se han disipado. Las sectas heréticas y cismáticas se han levantado con gran ruido. Se han extendido como torrentes y después de un número de días han sido destruidas, sin que la Iglesia de Jesucristo haya recibido la menor mancha. Ninguna ha dejado de ser enemiga de la Santa Sede, porque del Vaticano es de donde parten los rayos contra todos los errores. Pero, ¿qué han producido después de 18 siglos tantos partidos y tantos errores? La Iglesia no ha perdido nada de su primer brillo. Ella conserva la misma verdad de sus dogmas, la misma pureza de su moral, la misma santidad de sus prácticas, la misma perseverancia en su unidad, la misma invariabilidad en la fe, la misma integridad en su doctrina. Tantos enemigos no han hecho ni harán otra cosa que demostrar más su infalibilidad. Jesucristo se ha obligado solemnemente a defenderla. Tantas victorias conseguidas sobre todo el infierno prueban invenciblemente su santidad, su unidad, su universalidad, y no sirven más que para su triunfo. Gracias infinitas os sean dadas, Señor, por haberme colocado en vuestra iglesia.
en esta barca sin la que y fuera de la que no se puede llegar al puerto de salvación. Yo declaro, Señor, que quiero vivir y morir verdadero hijo de esta sola verdadera Iglesia, que detesto todas las sectas rebeldes al Papa, vuestro vicario en la tierra, y que estoy persuadido y creo firmemente que fuera de la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana, no puede haber salvación. Señor, ¿a quién iremos? Vos tenéis palabras de vida eterna y sólo habláis en la verdadera Iglesia. Acordaos, Señor, de vuestra Iglesia, que habéis formado y a la cual habéis prometido vuestra asistencia particular y con la que os habéis obligado a estar hasta el fin de los siglos. Propósitos. No hay salvación fuera de la Iglesia. No hay hijo alguno de la Iglesia que no esté enteramente sumiso a sus oráculos y a sus decisiones. En este redil es donde están las ovejas del Divino Pastor. Fuera de él no oyen ya su voz, y tarde o temprano son infaliblemente devoradas. Aquellos a quienes siguen no son más que mercenarios que se les da muy poco de su triste suerte. Luego que no oye uno ya la voz del pastor, se extravía. ¿Y qué salud tiene que esperar estando descarriado? Antes morir que salir jamás de este redil. Mantengámonos toda nuestra vida en esta barca. Ella no tiene nada que temer, ni de las olas ni de los vientos. El Hijo de Dios ha prometido su espíritu al piloto que la conduce, esto es, al soberano pontífice su vicario. Habrá vientos contrarios que la agitarán horriblemente. Se encontrará alguna vez cubierta por las olas. Confiemos. Las demás barcas perecerán, pero ésta nada tiene que temer. Atengámonos firmemente a esta columna de la verdad. Los esfuerzos de todo el infierno armado serán siempre vanos. Puede hacer gran ruido, puede gritar, amenazar. Nada será capaz de trastornar la Iglesia. Creámonos dichosos porque somos el número de sus hijos. Tengamos una sumisión profunda a todas sus decisiones, a todos sus oráculos. Tengamos toda nuestra vida un respeto humildísimo al soberano pontífice, su jefe. Sea nuestra ley todos sus preceptos. No hablemos jamás del Papa, sino con veneración. Escuchémosle como al mismo Jesucristo de quien es vicario. Este respeto, esta docilidad, esta profunda sumisión, esta religiosa deferencia han caracterizado en todos tiempos a los elegidos de Dios. No tengáis comercio con los que están fuera de la Iglesia, a menos que seáis encargado de Dios para tratar de convertirlos y reducirlos. Las conversaciones frecuentes con los enemigos de la Iglesia son siempre de temer, porque siempre son contagiosas. Evitadlas cuidadosamente si queréis conservar una fe pura. El error y el cisma es un veneno sutil, que se insinúa igualmente en el entendimiento y en el corazón, por más precavido que uno esté contra la sorpresa. El entendimiento de las personas del otro sexo es más susceptible de él, y los espíritus vanos, los corazones orgullosos o dañados por alguna pasión secreta y dominante, se defienden de él con dificultad. Siempre hay algún pretexto especioso que impone o que seduce. Renovad diariamente los actos de fe y de sumisión a la Iglesia. Ateneos al tronco. Las ramas se doblan y se rompen, pero el tronco está siempre firme y resiste a todos los vientos. ¿Sois ignorante? Someteos ciegamente a la Iglesia y decid sin cesar: yo creo todo lo que la Iglesia cree. Yo detesto todo lo que la Iglesia condena. ¿Sois sabio? Desconfiad de vuestras luces. Nada hay más sujeto al error que el espíritu particular. Someted vuestras luces y vuestras razones
a las decisiones de la Iglesia. Ella sola tiene como propio patrimonio el Espíritu de Dios. Siguiendo una guía semejante, no podréis extraviaros. No leáis nunca ningún libro sospechoso. Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos e inspiraciones que me habéis comunicado en esta meditación. Os ofrezco los propósitos que en ella he formado, y os pido gracia muy eficaz para ponerlos por obra, y a este fin os suplico a vos, María, Madre mía, ángeles y santos de mi devoción, que intercedáis por mí y me alcancéis esta gracia. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.